Bueno, acá ya tenemos la pizarra. El título de la clase de hoy es Cálculos con volumen, ¿sí? Vamos a verlo resolviendo primero y repasando el balanceo, cómo se obtienen las masas molares, si se tienen 50 gramos de uno y la cantidad necesaria del otro reactivo, cuánto dióxido de carbono se libera. Si bueno, ya nos hace después definir reactivo limitante y en exceso. Eh, Después calcularíamos el rendimiento y después, bueno, recién el volumen, que como ven es una pregunta cortita, así que imagínense que es algo simple y rápido, ¿sí? Acá tenemos algo nuevo, que es la primera vez que yo lo introduzco debido a que yo no quería que tengamos demasiadas cosas que no sabemos qué son. ¿Qué es esto? Una G, otra G y una L, ¿sí? Esto en azul se llama estados de agregación, ¿sí? Y cada uno significa algo que calculo que ya más o menos fueron adivinando. Vamos a ponerlo acá. Los estados de agregación, ustedes ya lo vieron, lo deben haber visto en segundo año, cuando vieron los cambios físicos de la materia, de gas, líquido y sólido, ¿sí? En el caso de la G, es gas, ¿sí? Entonces podemos decir que el metano está en estado gaseoso, el oxígeno está en estado gaseoso y el dióxido de carbono está en estado gaseoso. Después la L es líquido, ¿sí? Líquido es cuando es una solución pura, ¿sí? Por ejemplo, después tenemos otra que es AC o AQ. AQ es en inglés y AC es en castellano, que es en solución acuosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo algo disuelto en agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo tener ácido clorhídrico en solución acuosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que importa en la reacción, si yo pongo esto, es el ácido clorhídrico. El agua no importa. ¿Sí? O sea, capaz interfiere de otra manera el agua. No, o sea, ustedes puede ser que lo vean el AC, pero van a ver que va a actuar como el líquido. ¿Sí? Si está AC es porque está en solución acuosa de agua. Entonces también digamos que está en estado líquido. ¿Sí? Pero químicamente no es correcto. Después hay una S que suele ser un sólido. Y hasta ahora, bueno, son todas las que existen, ¿sí? Em, Hay un par más, pero bueno, no las vamos a ver porque son mucho más avanzadas de lo que vemos nosotros, así que no es necesario, ¿sí? Vamos a proceder entonces primero a balancear esta reacción, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre para poder ver carbonos, hidrógenos y oxígenos. Bueno, ¿cuántos carbonos tengo de este lado? Tengo uno solito. ¿Cuántos hidrógenos tengo de este lado? Tengo 4. ¿Cuántos oxígenos tengo de este lado? Tengo 2. Bueno, mientras que yo armo todo, les cuento que esta reacción química es con el metano, con el oxígeno. ¿Escucharon alguna vez hablar del metano? El metano es el gas que tenemos en la hornalla, ¿sí? Es el gas que sale de nuestra hornalla. Eh, Ese gas viene de fuentes de petróleo, ¿sí? Eh, y por eso, bueno, tiene esta estructura. Ya vamos a ver, después de este viernes, ya el otro, empezamos a ver este tema, ¿sí? Propiamente dicho, que es el que vamos a ver a lo largo de todo el año, estas estructuras de CH. Me faltó poner, bueno, esta es la reacción que sucede en la hornalla, ¿sí? Nosotros tenemos el metano, que cuando abrimos la hornalla sale metano, ¿sí? No sé si sabían, pero en general no tiene olor el metano, sí puede tener olor a otro tipo de compuestos, ¿sí? 3. Se le agrega un olor para que nosotros sepamos que hay pérdida, ¿sí? De este gas. ¿Por qué? Porque este gas entra en nuestro organismo y bueno, nos intoxica, ¿sí? Nosotros cuando le damos un chispazo, ¿sí? Solo lo que hacemos es darle es energía, o sea que acá faltaría agregar energía. Y en contacto con el oxígeno, o sea, siempre que haya oxígeno, va a suceder esta reacción química, ¿sí? Se va a estar liberando dióxido de carbono y agua, ¿sí? Em, el agua también se podría decir que se... Ah, bueno, acá hay otro que podría agregar, que es la B corta, que es vapor, ¿sí? Se puede agregar como vapor, yo prefiero ponerlo como líquido para que no nos confundamos.
entre gas y vapor para cuando veamos volumen, ¿sí? Pero lo ponemos en estado líquido. También puede ser en estado gaseoso que se libere, ¿sí? Lo vamos a dejar como líquido porque no quiero que nos genere confusión cuando veamos volumen, ¿sí? Esto es lo que pasa siempre en casa, o sea, que si yo tengo un fuego o lo que sea y yo lo tapo, o sea, yo tapo eso, cosa de que no haya más oxígeno, esta reacción se termina. Porque se necesita el metano y el oxígeno, ¿sí? Esta idea, ¿no? De que si yo tengo una vela y la tapo, se apaga. ¿Por qué se apaga? Y porque sí o sí la reacción de combustión necesita oxígeno. Lo mismo pasa, no sé, muchas veces te dicen que si te estás prendiendo fuego, te tapes con un acolchado o algo, porque ahí evitas que siga llegando oxígeno, entonces el fuego se va a apagar porque necesita oxígeno. Si toda combustión, todo lo que sea quemar algo, necesita oxígeno en nuestro planeta, no sé en otro planeta, pero nuestro planeta necesita oxígeno, ¿sí? Entonces, mientras que, bueno, hay un combustible. Entonces, mientras que haya oxígeno y el combustible, se prende fuego todo. Entonces, por ejemplo, en los bosques están llenos de combustibles, de estructuras de este tipo. No exactamente el metano, pero son estructuras con carbono, hidrógeno, ¿sí? Que son muy buenos combustibles. Todos los combustibles están hechos de carbono e hidrógeno. Y a veces oxígeno. Entonces, en contacto con el oxígeno y con energía suficiente, se prende fuego todo, ¿sí? Entonces, una de las formas es tapar el ingreso del oxígeno. Pasa que, por ejemplo, se prende fuego un bosque y es imposible, ¿no? Bueno, dejo de hablar. Vamos a hacer el balanceo. Yo tengo 1 de carbono, 4 de oxígeno, 2 de oxígeno, 4 de hidrógeno, 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno y 3 de oxígeno, ¿sí? Carbono ya vemos que está balanceado, así que lo que vamos a hacer ahora es balancear el hidrógeno. Si yo acá tengo 4 y acá tengo 2, ¿por qué número puedo multiplicar el 2 para llegar a 4? Y por 2, si yo lo hago por 2, voy a obtener 4. Entonces debería poner el 2 acá. Ponemos el 2 acá. Recuerden que este 2 no solo afecta al hidrógeno, sino que también afecta al oxígeno, ¿sí? Entonces ahora sí, tengo 4 hidrógenos, pero ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 2 de este lado y 2. ¿Sí? 2 por 1, 2. Y 2 más 2 me va a dar 4. Entonces ahora acá voy a tener 4. Entonces se me tacha este 3. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 2 oxígenos acá, ¿sí? Y necesito 4, ¿por qué número puedo multiplicar 2 para llegar a 4? Pasa lo mismo que nos pasaba acá. Si yo lo multiplico por 2, voy a obtener 4. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que acá le tengo que poner un 2. Ahí está. Y ya está, quedó balanceadísima, ¿sí? Esta era sencillita, bastante rápida. Igual tienen algunas en general que son sencillitas y rápidas, ¿sí? Ahora vamos a hacer el balance de masa. De este lado, yo tengo que el carbono, la masa molar del carbono, si yo voy a la tabla periódica, son 12 gramos. Entonces tengo 12 gramos más el hidrógeno es 1 gramo, pero ¿cuántos hidrógenos tengo? 4. Entonces tengo que hacer 12 por 4, ¿sí? Más, vamos a poner el oxígeno, 2 por. El oxígeno vale 16 gramos, pero ¿cuántos oxígenos tengo acá? 2. Entonces por 2, ¿sí? Todo esto es reactivos. Vamos a achicarlo un poquito para que me quede el lado de reactivos. Ahora vamos a hacer productos. El dióxido de carbono no tiene número estequiométrico, así que sumo directamente los 12 gramos del carbono más los 16 gramos del oxígeno por 2, porque tengo 2 oxígenos, más 2 por. El agua ya van a saber que como el oxígeno son 16 gramos y el hidrógeno es 1 gramo cada uno y tengo 2, siempre son 18 gramos de agua. Siempre, siempre, siempre. Ya con el tiempo van a ir sabiendo, con el tiempo no es necesario que hagan el cálculo de la molécula. Estos cálculos acá directamente pueden hacerlos aparte y ya poner abajo el valor
en gramos, entonces se ahorran hacer todo este choclo, pero yo lo sigo haciendo para que el que no lo entendió o le falta un poquitito practicar o ver otros ejercicios cómo se resuelven, yo lo sigo haciendo, ¿sí? Bueno, 1 por 4 me va a dar 4, más 12 me da 16 gramos, ¿sí? Entonces el metano son 16 gramos. Ahora, 16 por 2 me va a dar 32 y 32 por 2 me va a dar 64 gramos. Entonces la cantidad de oxígeno que yo uso son 64 gramos. Vamos a ponerlo mejor así, 2 por 32 gramos. Y ahora sí vamos a poner 64. A ver si me deja. Ahí. 74 gramos. Muy bien. Por este lado, 16 por 2, 32, más 12, 44 gramos. Y 18 por 2 me va a dar 36 gramos. ¿Listo? Bueno, si alguien tiene alguna duda de cómo resolvimos esto, después me avisa. Bueno, ya hicimos el balanceo, que era el punto 1. Ya obtuvimos las masas molares. Si quieren, corroboramos que se cumple la ley de la conservación de la masa. 44 más 36, 80 gramos. Y acá también nos da 80 gramos. ¿Sí? Se cumple la ley de la conservación de la masa. Entonces podemos decir que hicimos todo bien. Se cumple, se cumple. Si se tienen 50 gramos de metano con cantidad necesaria de oxígeno, ¿cuánto dióxido de carbono se libera? Entonces procedemos a hacer el cuadrito. Muy bien, ¿sí? Ya tenemos acá el cuadrito, ¿sí? De los gramos que se usa de cada una de las moléculas y de los moles que interfieren, ¿sí? Miren que acá, vamos a hacerlo, a anotarlo para que vean. Este 16 gramos lo puse acá porque corresponde al metano, ¿sí? Este 64 gramos lo puse acá porque corresponde al oxígeno. Este 44 gramos lo puse acá porque corresponde al dióxido de carbono. Este 36 gramos lo puse acá porque corresponde al agua, ¿sí? Otra cosa más, esto es un mol porque acá no hay nada, entonces se da por sentado que es 1. Ustedes no lo pongan, ¿sí? Yo lo pongo para el que no lo termina de entender sepa. Estos son 2 moles porque acá pusimos un 2. Esto es un mol porque pasa lo mismo que antes. Esto es 1, ¿sí? Y este son 2 moles porque acá le puse el 2, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a analizar en base a lo que dice el problema qué datos del cuadrito vamos a usar. Me voy a correr un poquito más para arriba, así podemos leer bien el enunciado. Dice, si se tienen 50 gramos de metano, entonces, primero me dice que está usando el metano, entonces yo voy a tener que contemplar el metano. ¿Y en qué unidad me está haciendo usar el metano? En gramos. Entonces voy a usar el dato de 16 gramos. Con cantidad necesaria de oxígeno, o sea que no importa la cantidad de oxígeno, no hay que calcularlo. ¿Cuánto dióxido de carbono se libera? ¿Sí? En cuanto está siendo bastante libre, así no quieren gramos o moles, ¿sí? Pero si no diría cuántos moles, ¿sí? Bueno, también podría decir cuánta masa. Pero bueno, yo les recomiendo que en este caso, si dice cuánto dióxido de carbono se libera es porque está pidiendo las dos cosas, quizás en gramos y en moles. Sí, vamos a hacer los dos. No se preocupen, yo el día de mañana voy a ser un poco más específica, pero ahora porque quiero que calculemos los dos para practicar con gramos o con moles. Entonces vamos a usar, en el caso del dióxido de carbono, vamos a usar el dato de gramos y el dato de moles, ¿sí?
Entonces, vamos a pasar a hacer la regla de 3. La voy a hacer por acá arriba, así veo los datos, ¿sí? Entonces, si yo tengo 16 gramos de metano, ¿sí? Vamos a hacerlo primero con gramos. Reaccionan con 44 gramos de dióxido de carbono, ¿sí? Recuerden que en el primer renglón se pone lo teórico, lo que dice el cuadrito, lo que obtuvimos del balanceo, ¿sí? Y recién en el segundo renglón se pone el dato que me da el problema. Con 50 gramos de metano, ¿cuánto dióxido de carbono voy a obtener? Para eso voy a agarrar la calculadora. Yo tengo todos los cálculos ya hechos, pero los hacemos de vuelta para corroborar. Tengo que hacer 50 gramos de metano. Vamos a correr un poquito más para abajo, así puedo. Por 44 gramos de dióxido de carbono sobre, siempre me tienen que poner este cálculo, siempre, porque es la manera que ustedes tienen de justificar lo que les da, ¿sí? La regla de 3 la hacemos para ordenar las ideas, pero lo importante en este ejercicio, en estos tipos de ejercicio, es el cálculo, ¿sí? El cálculo tiene que estar siempre y siempre se los voy a pedir, ¿sí? Porque que ustedes me hagan la regla de 3 no me justifica el resultado que me dan, ¿sí? Si quieren, hacen el cálculo solo y no hacen la regla de 3, ¿sí? Pero es importante el cálculo, ¿sí? Yo les doy la regla de 3 para ordenar las ideas, para ordenar que en el primero va lo que dice el cuadrito y que abajo va lo que dice el problema y el resultado del problema. Pero en realidad lo más importante de todo el ejercicio es el cálculo. ¿Qué estás multiplicando y qué estás dividiendo? ¿Y qué estás cancelando? Pero la regla de 3 es una idea, es una forma de ordenar las ideas, es ordenar la información que nos está dando. Bueno, esto me va a dar 137,5 gramos. ¿De qué? De dióxido de carbono, porque ¿cómo sé qué es dióxido de carbono? A ver, ahí. Primero vamos a moverlo. Yo ya le hice la línea. Vamos a moverlo. Vamos a achicarlo. Vamos a trazar de vuelta la línea divisoria. Y gramos de CH con gramos de CH se me fue. Entonces ahí obtengo que es dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, entonces este es el cálculo del 3. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer con moles. Entonces decimos, si con 16 gramos de metano yo obtengo un mol de dióxido de carbono, con 50 gramos de metano, X igual 50 gramos de metano por un mol de CO2 sobre 16 gramos de metano. Vamos a moverlo para acá abajo. Vamos a checarlo un cachitín. Esto me va a dar, bueno, 50 por 1 dividido 16, 3,125 moles de dióxido de carbono. ¿Cómo sé que es moles? Porque ponemos la línea divisoria, el gramos de metano se me va con gramos de metano y me queda mol, ¿sí? Entonces recuerden, es más importante hacer el cálculo que hacer la regla de 3. Yo les hago hacer la regla de 3 para ordenar las ideas y que sea más simple para ustedes resolver, pero químicamente hablando y matemáticamente hablando, la regla de 3 no es teóricamente correcta. Entonces, lo más importante al hacer la regla de 3 es poner el cálculo y demostrar a través de cómo se tacha, en qué unidades queda,
qué cálculo estás realizando, qué estás multiplicando con qué y qué estás dividiendo a eso, ¿sí? Es necesario, si hacen la regla de 3, hagan todo. Si no, pueden hacer simplemente este cálculo. Pero siempre se justifica a través de los cálculos. Siempre tienen que hacerme los cálculos. No me pueden poner directamente abajo la respuesta. Se obtiene tanto, 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 porque yo no, o sea, por más que el resultado esté bien, yo no estoy viendo cómo llegan al resultado, ¿sí? Capaz el resultado está mal, pero el cálculo estaba bien. Capaz si hacían la regla de 3 era exactamente esto, pero al poner los números en la calculadora se equivocaron y supongan que habían puesto 50, 44, 16, todo bien, pero les dio 100. Entonces es como, bueno, los números estaban bien, andás a ver, se equivocó en la calculadora, si no hubiera estado nervioso lo hubiera revisado y lo hubiera dado bien, ¿sí? Lo más importante es el procedimiento, ¿sí? Em, por eso siempre les aconsejo que revisen los cálculos. Bueno, ahora sí vamos a pasar al ejercicio número 4, que dice, si los 50 gramos de metano reaccionan con 60 gramos de oxígeno, hay que definir el RL y el RE. Vamos a completar el cuadrito y vamos a poner estos datos para empezar a hacer los cálculos. Bueno, acá copié el problemita para no tener que andar subiendo y bajando, ¿sí? Y agregué más filas a nuestro cuadrito, ¿sí? ¿Cómo? Dice, si está remitiendo al punto 3, si los 50 gramos de metano, ¿sí? Estos que están acá, reaccionan con 60 gramos de oxígeno, hay que definir reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a subrayar este mejor, ¿sí? Entonces no agregué otro renglón con 50 gramos porque total ya tenemos este dato, ¿sí? Nos faltaría ver con 50 gramos de metano cuánto oxígeno usamos, ¿sí? Y con 60 gramos de oxígeno, cuántos gramos de metano vamos a necesitar. Yo puedo ver en base a los cálculos, o sea, yo con poco metano uso mucho oxígeno, entonces yo ya puedo ver encima, miren, con 16 gramos uso 64 de oxígeno, con más metano uso menos oxígeno. Entonces ahí ya podemos darnos una idea de quién va a ser mi reactivo limitante, ¿sí? Porque tengo mucho, mucho menos oxígeno del que necesitaba para la reacción inicial, ¿sí? Entonces yo ya puedo predecir lógicamente que el oxígeno va a ser mi reactivo limitante, ¿sí? Pero vamos a hacer los cálculos porque con los cálculos uno justifica y además para aquel que no terminó de entender esta idea que yo estuve marcando, el cálculo nunca falla, ¿sí? Entonces vamos a hacer. Si con 16 gramos de metano, ¿sí? Yo necesitaba 64 gramos de oxígeno, con 50 gramos de metano, ¿cuántos gramos de oxígeno voy a necesitar? Entonces hacemos X es igual a 50 gramos de metano por 64 gramos de oxígeno sobre 16 gramos de metano. Esto me va a dar igual hacemos 50 por 64 dividido 16, 200 gramos. ¿Tengo 200 gramos de oxígeno? No, tengo 16. O sea que acá ya tenemos otro indicio, ¿sí? De que el oxígeno va a ser mi reactivo limitante. ¿Por qué? Porque para usar todo el metano, todos estos 50 gramos de metano que tengo, necesitaría 200 gramos de oxígeno. Y esos gramos de oxígeno no los tengo, yo solo tengo 60. Entonces ya con esto ya nos estamos dando una idea que el oxígeno va a ser el reactivo limitante. Pero vamos a hacer el otro cálculo para corroborar. Yo ahora tengo que hacer al revés, poner el oxígeno de este lado y el metano de este lado. Entonces digo, si con 64 gramos de oxígeno yo usaba 16 gramos de metano, con 60 gramos de oxígeno, ¿cuánto metano voy a usar?
Entonces me queda 60 gramos de oxígeno por 16 gramos de metano sobre 64 gramos de oxígeno. Esto es igual a 60 por 16 dividido 64, que me va a dar 15 gramos de metano. ¿Tengo 15 gramos de metano? Sí, tengo 50, o sea que me sobra, ¿sí? Vamos a hacer las liñitas. Primero vamos a achicar esto un poquito, porque si no nos queda todo muy grande. Y en la pizarra nos va a quedar enorme. Ahora sí, hacemos la línea de división. Y tachamos esto y tachamos esto, ¿sí? Entonces nos quedan gramos de metano, ¿sí? Vamos a poner la explicación acá, ¿sí? Como para usar todo el metano necesito 200 gramos de oxígeno que no tengo, puedo decir que el oxígeno es el reactivo limitante y el metano es el reactivo en exceso, ¿sí? ¿Qué más podemos saber? Va a suceder la reacción de abajo. Va a suceder la reacción de 60 gramos de oxígeno con 15 gramos de metano, que fue lo que nos dio acá, ¿sí? O sea, que si yo voy a usar solo 15 gramos de metano, si hago 50 gramos menos 45 gramos, perdón, menos 15 gramos, me va a dar 35 gramos de lo que sobra. Sí, esta restita no es necesaria hacerla. Puede ser que alguna vez les pregunte y cuánto reactivo en exceso sobra. Pero bueno, en base a esto sabemos que va a suceder esta reacción. Esta relación estequiométrica va a suceder, ¿sí? Entonces, ahora después nos pregunta. Ya definimos el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Si la reacción sucede al 93%, ¿cuánta masa de agua se libera? Entonces yo ahora lo que tengo que saber es, primero, con estos datos 60 y 15, cuánta masa de agua se libera y recién ahí calculo el 93%. Así que vamos a completar el cuadrito. Muy bien, como dijimos que va a suceder la reacción de 60 gramos y 15 gramos, acá tenemos la reacción de 60 gramos y 15 gramos. Entonces ahora nos faltaría, nos pregunta en el caso del agua, ¿sí? Pero después ya nos pregunta el dióxido de carbono. Eso lo vamos a hacer después. Ahora tenemos que calcular cuántos gramos de agua se van a liberar, ¿sí? Se puede hacer con gramos o se puede hacer con moles, ¿sí? Siempre que elijan gramos de la columna que queda a la izquierda sean gramos y que respeten que de la columna derecha salen moles. Yo voy a hacer las dos maneras solo para aquel que quiera, ¿sí?, usar ese sistema, es bienvenido, ¿sí? Ahora, ¿qué dato voy a usar? Si el dato del metano, 15 gramos, o el dato del oxígeno, 60 gramos. Yo siempre les recomiendo usar los datos que da el problema. Como en su momento el problema nos dio 60 gramos de oxígeno, ¿sí? El 15 lo obtuvimos del cálculo de reactivo limitante y reactivo en exceso, yo les recomendaría que usen 60, ¿sí? Porque se queda el problema. ¿Por qué? Porque capaz todo este cálculo está bien, pero el resultado le pifiaron en la calculadora y les dio otra cosa, estarían arrastrando error y todo el resto del problema no estaría bien, ¿sí? Entonces, preferir usar los datos que siempre tratar de usar los que te da el problema, ¿sí? Entonces, en este caso,
Este es el dato que nos da el problema, este es el dato que calculamos, entonces vamos a usar el dato que nos dio el problema, ¿sí? Como está en gramos, voy a tener que usar los gramos de oxígeno, ¿sí? Ahora, pueden usar gramos de agua o gramos de moles, perdón, o moles. Yo lo voy a hacer con los dos, para el que quiere usar uno, sepa cómo usarlo, y para el que quiera usar otro, sepa cómo usarlo. Pero es lo mismo, ¿sí? 60 gramos de oxígeno, perdón, primero va el dato que está acá teórico. Si con 60 gramos de oxígeno yo usaba 36 gramos de agua, con 60 gramos de oxígeno, ¿cuánta agua voy a usar? ¿Sí? Entonces hago 60 gramos de oxígeno por 36 gramos de agua, todo esto sobre 64 gramos de oxígeno. Vamos a agrandar esto, vamos a correrlo para acá, vamos a ver de achicarlo un cachitín y vamos a hacer el cálculo acá. 60 por 36 dividido 64. Esto me va a dar 33,75 gramos de agua. ¿Por qué es gramos de agua? Porque si yo vengo acá, trazo la línea divisoria, gramos de oxígeno, se me va con gramos de oxígeno y me quedan gramos de agua, ¿sí? Así yo sé, esto no obviamente está al 100%, ¿sí? Vamos a hacer con moles. Si con 64 gramos de oxígeno yo usaba 2 moles de agua, con 60 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles uso? Y ahí hago 60 gramos de oxígeno por 2 moles de agua sobre 64 gramos de oxígeno. Ahora, 60 por 220 dividido 64 me da 1,875 moles de agua. ¿Por qué quedan moles de agua? Vamos a achicar primero. Vamos a trazar la línea divisoria. Porque gramos de oxígeno se va con gramos de oxígeno y me quedan moles de agua, ¿sí? Este también recuerden que es al 100%, ¿sí? Ahora hay que calcularlo al 93 como nos dice el problemita, ¿sí? Esta regla de 3 era bastante fácil, vamos a hacerlo con uno y vamos a hacerlo con el otro. Después si quieren les demuestro que nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces decimos, sí, al 100% yo liberaba 33,75 gramos de agua, al 93% X, que esto es igual a 93% por 33,75 gramos de agua sobre 100%, 93 por 33,75 dividido 100 me va a dar 31,38 gramos de agua, ¿sí? Vamos a achicarlo un poquito. Vamos a acomodarlo
Así me quedan como los dos caminos a seguir. Disculpen. Este es camino 1, este es camino 2. Vamos a ponerlo así, así nadie se confunde. Pueden hacer el camino 1 o el camino 2, ¿sí? Después yo les demuestro que ambos caminos, todos los caminos llevan al mismo resultado, ¿sí? Siempre y cuando estén bien aplicados, ¿no? Me faltó acá hacer la línea divisoria, tachar por ciento con por ciento, ¿sí? Ahora sí, vamos a hacerlo con moles. Si al 100% yo liberaba 1,875 moles de agua, al 93% X. Entonces esto me va a dar 93% por 1,875 moles de agua al 100%. Esto es igual a, veamos, 93 por 1,875 dividido 100. Esto me va a dar 1,74375 moles de agua. ¿Sí? Como ven, yo no recorto los decimales, ¿sí? Porque no son tantos. Prefiero escribir más decimales a hacer un redondeo que me lleve a un error en el futuro, ¿sí? Prefiero usar todos los decimales, ya que no es que son 20 decimales. Bueno, en este caso sí me pasé un poquito porque son 5, pero si son 3, 4, no está mal usarlos, ¿sí? Vamos a hacer la línea divisoria. Tengo que hacer esta. Y tengo que hacer esta. Chao. Chao, ya estoy mejor con las líneas divisorias. Bueno, este es el camino 1, este es el camino 2, ¿sí? Este es el resultado de camino 1 y este es el resultado de camino 2. Ahora les voy a demostrar que teóricamente es lo mismo. ¿Por qué? O sea, acá ustedes lo tienen en gramos y acá lo tienen en moles. Pero si yo estos moles los paso a gramos, me va a dar lo mismo. Y si estos gramos los paso a moles, me va a dar lo mismo. Entonces yo sé que un mol de agua son 18 gramos. Ahora 1,74375 moles de agua. ¿Cuántos gramos equivalen? Entonces uno hace este por 18 y me va a dar 31,3875 gramos de agua. Si acá me faltó gramos de agua. Entonces, como ven, haciendo esta regla de 3, nos está diciendo que 1,74375 moles de agua es igual a 31,387. Entonces, sigan el camino que sea, camino 1 o camino 2, da lo mismo. ¿Qué pasa? Da en diferentes unidades. Acá medio en moles, acá medio en gramos. Pero es lo mismo. Como pueden ver, es exactamente el mismo resultado. Entonces, no importa cuál de los dos caminos hubieran seguido. Bueno, ahora vamos a meternos con el tema nuevo, que es volumen. Bueno, para hacer el punto C, que pregunta el volumen, primero, bueno, hay que recordar que el volumen es una unidad de medida del espacio tridimensional, ¿no?, que ocupa determinada sustancia, ¿sí? La sustancia puede ser sólida, líquida o gaseosa, ¿sí? En el caso del sólido quizás es más fácil de medir, ¿no? Es el producto ahí, se puede calcular su densidad y en base a su densidad y su masa se puede calcular el volumen. En el caso del líquido quizás es más común, no sé, uno cuando compra 1 litro de agua o 2,15, o cuando uno habla de la Coca-Cola, vieron que la Coca-Cola viene en 2 litros y cuarto,
viene de 1 litro, ahora no sé, bajó de 7,50, no sé cuánto viene ahora la Coca-Cola. Bueno, pero cuando uno compra bebidas es muy común que venga el litro o incluso el balde de helado. Bueno, te lo venden por kilo, pero si ustedes compran el balde, vieron que vienen en Carrefour o en los supermercados, te compras el balde ese de plástico y en ese caso ese es por litro. No sé si alguna vez prestaron atención. Bueno, el litro es volumen de líquidos, pero también de gas. Es unidad de volumen de sólido líquido. Nosotros lo usamos mucho para líquidos, ¿sí? Pero también se puede usar para sólidos o para gaseosos, ¿sí? Ustedes hace muchos años, en segundo año de secundaria, para ver, bueno, vamos a poner, para ver el volumen, ¿sí? Usaron distintas ecuaciones de gases, ¿sí? Ustedes usaron un par que no vamos a ver. Una, por ejemplo, es P por B, vamos a poner puntito, vamos a poner P1 por B1 era igual a P2 por P2. Si después hayan visto una que era P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Después hayan visto una que era B1 sobre T1. Esto es igual a B2 sobre T2, ¿sí? Vamos a ver de hacerle la liñita divisoria, porque estos son divisiones. Ustedes habían visto estas tres ecuaciones, 1, 2 y 3, de Boyle, Gay-Lussac. Después, bueno, a veces también se ve otra que une las tres, que es P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. ¿Sí? Esta es otra también que puede ser que hayan visto. Pero hay una que ustedes no sé si llegaron a ver, depende del docente, depende los eventos que hayan sucedido durante el año en la escuela, depende el nivel de matemática de cada uno, que es la ley de ecuación de los gases ideales, ¿sí? Todo esto no lo vamos a usar, ¿sí? Vamos a usar la ecuación de los gases ideales, que es la siguiente, ¿sí? Vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo al lado porque si no se me chanflea todo lo que escribí encima. La ecuación de los gases ideales es la siguiente, ¿sí? Es P por B, se parece bastante, ¿no?, a estas que están acá, es igual a N por R por T. Y ahí vamos a desplegar. Ah, claro, no me deja porque esto es muy grande. Vamos a achicarlo. Ahí vamos a poner esta acá. Vamos a cambiarle el color a verde. No sé si sobresale más o menos. ¿Dónde? P es presión. B es volumen. N son la cantidad de moles. R es una constante que es, o sea, es una constante, o sea que va a valer siempre lo mismo. En las unidades que vamos a ver nosotros es 0,082 atmósfera litro sobre, ahí me pasé, Kelvin mol. Ah, bueno, eso me falta.
La presión va a estar dada en la unidad atmósfera, que se simplifica como ATM, ¿sí? El volumen va a estar dado en litros, que se simplifica con una L. Los moles van a estar dados por moles. La constante de los gases ideales va a estar dada por litro, atmósfera, kilo, mol. Y la temperatura va a estar dada por la unidad Kelvin, que se simplifica con una K. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es la que vamos a necesitar para calcular el volumen. ¿Sí? Para lo siguiente, vamos a necesitar saber algo teórico que es muy importante. Un mol de lo que sea, ¿sí? De lo que sea, un mol de oxígeno, de agua, de metano, de cualquier cosa, un mol es igual a 22,4 litros. Siempre, de cualquier cosa, ¿sí? Un mol de cualquier cosa. Vamos a poner colorcito, un colorcito. Un mol de cualquier molécula. ¿Sí? Siempre que sea un mol de cualquier molécula es igual a 22,4 litros. ¿Sí? Esta ecuación de acá, esto que les acabo de explicar, van a hacer un TP que explique cómo usarla. ¿Sí? Ahora después les paso bien dónde está el TP, qué páginas tienen que usar, ¿sí? Porque está en el libro Santillana, ¿sí? El TP. Vamos a poner Santillana. ¿Sí? Esto lo van a sacar de Santillana, van a hacer un TP donde se demuestre que un mol de cualquier molécula son 22,4 litros. Nosotros por ahora vamos a regirnos solo por esto. O sea, esto es lo importante para resolver el punto C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice qué volumen de dióxido de carbono se libera. Entonces, si yo sé que un mol de cualquier molécula son 22,4 litros, necesitaría saber cuántos moles se van a liberar, el cuadrito me quedó por acá arriba, cuántos moles se van a liberar de dióxido de carbono con 60 gramos de oxígeno, y en base a los moles que se liberan, cuántos litros se van a liberar. ¿Sí? No hay que olvidarse que todo sucede al 93%. ¿Sí? Vamos a dejar eso del 93% solo al agua. Vamos a calcular solamente el dióxido de carbono, solo para no hacer un choclo, ¿sí? Porque acá en el punto B dice, si la reacción sucede al 93%, ¿cuánta más hago? Pero acá no, en el punto C no nos está hablando de que se siga respetando el rendimiento del punto B, ¿sí? Puede ser que yo en algún punto les arrastre el 93%. Entonces diga qué volumen de dióxido de carbono se libera al 93%. Y eso lo van a encontrar en algunos ejercicios, ¿sí? Simplemente ustedes lo que deberían hacer es calcular cuántos gramos, cuántos moles de dióxido de carbono se liberan con estos 60 gramos de oxígeno. Si respetamos el 93%, es decir, bueno, estos moles se obtienen al 100, al 93 cuántos moles se obtienen, y una vez que se obtienen, que se saben los moles al 93%, dicen, bueno, si un mol es 22,4 litros, estos moles que obtuve al 93% de dióxido de carbono va a ser tanto, ¿sí? Vamos a hacer todos esos cálculos, vamos a hacer como si no fuera el 93% y como si fuera el 93%. Bueno, acá puse para que calculemos al 100, ¿sí? Porque esto está al 100. Y al 93%, ¿sí? Entonces, primero, tendríamos que saber
cuántos moles se van a liberar de dióxido de carbono con 60 gramos de agua, de oxígeno, perdón. Entonces, vamos a hacer nuestra regla de 3 de siempre. Si con 60 gramos de oxígeno, perdón, 64. Si con 64, porque recuerden, vamos a anotar, vamos a usar. Si yo voy a usar gramos, tengo que usar gramos, pero yo acá lo quiero tener en moles, entonces voy a usar los moles, ¿sí? Si yo con 64 gramos de oxígeno obtenía un mol de dióxido, al revés, mol de dióxido de carbono, con 60 gramos de oxígeno, X. Entonces me va a dar 60 gramos de oxígeno por un mol de dióxido de carbono sobre 64 gramos de oxígeno. Vamos a ver de cambiarle el colorcito, así no queda. Vamos a ver de achicar esto. Vamos a moverlo para acá abajo. Esto me va a dar, usamos la calculadora, 60 por 1 dividido 64. 0,9375 moles de CO2. ¿Cómo sé que son moles de CO2? Porque trazo la línea divisoria, gramos de oxígeno se me va con gramos de oxígeno y me quedan moles de CO2. Recuerden que esto es al 100%. Entonces vamos a hacer el cálculo esto. Recuerden que un mol de cualquier molécula son 22,4 litros. Entonces, hacemos esta regla de 3. Entonces yo digo, si con un mol de dióxido de carbono yo tengo 22,4 litros, porque en este caso nuestra cualquier molécula es dióxido de carbono, con 0,975 moles CO2, ¿cuánto se me libera? Entonces hacemos 0,9375 moles de CO2 por 22,4 litros. Espacio. Me fui. Igual es dividido 1, pero hay que ponerlo porque así justificamos. Un mol de dióxido de carbono. Esto me va a dar igual. Me falta una comita acá. 0,9375 por 22,4 dividido 1 me va a dar 21, ¿qué? 21 litros. ¿Por qué sé que es 21 litros de dióxido de carbono? No vamos a aclararlo. Porque si yo trazo la línea divisora, moles de CO2 se me va con moles de CO2, me queda litro. Yo aclaro que es mi litro de CO2 porque, bueno, acá me faltó poner CO2. Vamos a agregarlo, así nadie se confunde. Entonces acá yo ya tengo la respuesta al 100%, ¿sí? Esto es si la reacción sucede al 100%. Ahora, si yo quiero calcular al 93%, puedo decir que esto se obtiene al 100 al 93x. Vamos a hacerlo. También lo que se puede hacer,
O sea, yo puedo calcular el 93% de esto o puedo calcular el 93% de esto y después hacer el cálculo este. Hay muchos caminos para resolver, ¿sí? Siempre y cuando estén bien los caminos y recuerden las igualdades y que les siga dando bien, está bien cualquier camino, ¿sí? No hay un solo camino para realizar. Entonces yo digo que si 21 litros de CO2, perdón, es al revés, si 100%, si reaccionando al 100% yo tenía 21 litros de CO2 al 93%, X, y ahí hago 93% por 21 litros de CO2 sobre 100%. Esto me va a dar igual a 93 por 21 dividido 100. 19,53. Entonces, gran parte de la clase de hoy se basó en repasar, ¿sí?, todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? El único tema nuevo que vimos fue cuando les hablé, vamos para arriba, cuando les hablé de los estados de agregación, al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver el volumen de los gases, ¿sí?, que se desprendan, no de los líquidos. ¿Por qué? Porque esto es la ley de la ecuación de los gases ideales. Esta teoría se puede usar solo para gases, ¿sí? Para líquidos hay otra teoría. Entonces, siempre que hablemos de gases, un mol de cualquier molécula son 22,4 litros. Entonces, acá lo que hicimos fue cálculos. Acá hicimos propiamente el cálculo de volumen. Acá obtuvimos el dato que nos faltaba obtener para calcular el volumen, ¿sí? Y acá lo que hicimos fue probar de calcular si esto era el 100, cuánto era el 93, ¿sí? Pero lo único que aprendimos hoy nuevo es esto, que un mol de cualquier molécula son 22,4 litros. Entonces, por ejemplo, en la reacción original que nosotros balanceamos, usábamos un mol de metano, 2 moles de oxígeno, un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Entonces, como se liberaba un mol de dióxido de carbono, se liberaban 22,4 litros. Como usaba un mol de metano, usaba 22,4 litros de metano. Como uso 2 moles de oxígeno, si un mol son 22,4 litros, 2 moles serían 44,8 litros, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver mejor, el por qué y todo esto lo van a ver mejor en este TP que van a tener que hacer de Santillana, que lo voy a cargar, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido, que no hayan dudas, no haberlos confundido demasiado. Y bueno, les voy a dar ejercicios para que practiquen. Y esto, bueno, lo van a repasar mejor con el TP, ¿sí?